Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, porque siempre eres ese Dios bueno, ese Dios bondadoso, ese Dios que nos cuida y nos sostiene en la palma de tu mano. Te doy gracias por la vida que me prestas, Señor. Te doy gracias por este medio, Señor, que podemos compartir y predicar tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que sea, Señor, usando mi mente, mi corazón, mis palabras, que este mensaje, Señor, llegue a esas personas que tienen necesidad, mi Dios, que sea tu palabra, Señor, liberándolas, sea tu palabra, Señor, abriendo el entendimiento y el conocimiento y la comprensión, que ellos puedan venir, Señor, al conocimiento de tu verdad y sobre todo a la obediencia. No es nada más tener el conocimiento, sino también obedecerte. ¿De qué sirve que conozcan la verdad y vivan una vida en desobediencia y rebelión contra ti, mi Dios? Ayúdanos, Señor, cada día a obedecerte, a vivir plenamente confiados en que tú tienes el control de todo, Padre. Ruego, Señor, por este medio, palabra eficaz, por mis hermanos, familias y amigos y todos aquellos que nos escuchan, mi Dios, sé tú trayendo bendición a sus vidas y libertad. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving, domingo a domingo, compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, que siempre nos trae ese crecimiento y nos trae libertad. Hoy estaremos compartiendo el tema paz en la tormenta. Paz en la tormenta. La mayoría de las personas en este mundo han creído que la paz de todo ser humano se relaciona con la ausencia de los problemas, es decir, tener una vida libre de todo estrés, de todo problema, que no tengas nada que te preocupe, nada que te agobie. Han concebido la idea de que la paz es una vida libre de estrés, libre de problemas y de toda preocupación, de toda incertidumbre del mañana, de todo miedo y de toda duda que trae confusión. Han relacionado la paz con la fidelidad y la armonía de todo el medio ambiente que les rodea y han definido la paz como su propio esfuerzo en el que se lucha arduamente y que se trabaja por esa paz tan deseada y anhelada. Y ese ha sido el problema de la humanidad, que han buscado esa paz en sus propias fuerzas. Hay quienes dicen: me voy a comprar una casa o una cabaña en la montaña, lejos de la ciudad, del ruido de los carros y de la gente, de las sirenas, de la policía, de las ambulancias, del bullicio de toda la sociedad, y allí tendré paz. Bueno, eso es lo que piensan, ¿verdad? Irse a un lugar apartado. Otros piensan que tener la paz es el acumular mucho dinero para poder solventar sus gastos, sus deudas y estar libre de todo pago, ya que estas deudas que tienen les han robado la paz y les han conducido a un estrés emocional, experimentando el miedo y el temor. Sí, es verdad, el miedo hasta de contestar el teléfono. Cuando el teléfono suena, piensan que esas llamadas son de los cobradores y optan por no contestar. Hay personas que relacionan la paz con un mejor trabajo donde puedan trabajar pocas horas y hagan muy poco esfuerzo físico y que puedan ganar un salario exorbitante que llene sus expectativas. Hay otras personas que piensan que la paz son acuerdos, son tratados, son contratos donde ambas partes están sujetas a cumplir con ciertos requisitos y demandas y que el cumplimiento de este ejercicio genera la paz. Y así cada persona, individuo, familia, grupo o asociación tienen sus ideas de lo que es la paz. Pero la Biblia, amado hermano, amigo, no nos enseña ninguna de estas definiciones, ya que la paz de Dios no se relaciona con la idea de tener riquezas en este mundo, ni de tener una cabaña en la montaña, o de ser amigo de políticos influyentes para recibir favores de ellos, o con el simple hecho de no relacionarte con la gente para no verte involucrado en los problemas con ellos, y siempre relacionan la paz con algo que no les cause un sentimiento de frustración, de irritación, de ansiedad, de miedo o preocupación. O también relacionan la paz con un lugar apartado en un bosque, en una montaña, una casa en un campo y en medio un lago, un paisaje que exprese mucha tranquilidad. O la relacionan con una situación que sea agradable, que les cause calma, relajamiento y tranquilidad. Pero vea lo que la Biblia
Biblia dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, hablando de la persona de Jesús, que Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz para todos los que hemos creído en Él. Y si Jesús, amado hermano, amigo, no está en tu vida, entonces no tendrás la paz. Vea lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, fue sobre Jesús. Él sufrió el castigo para darnos esa paz. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. La versión Dios habla hoy dice: el castigo que sufrió nos trajo la paz. La Biblia Jerusalén: Él soportó el castigo que nos trae la paz. La Nueva Versión Internacional dice: sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Vea lo que dice en el Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús les dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La Nueva Versión Internacional dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Jesús les dijo: mi paz les doy? Ahora, ¿de qué paz está hablando? ¿Y por qué hace una diferencia entre Él y el mundo, hablando de una paz que el mundo no nos puede dar? Ya que la paz del mundo siempre estará ligada a las riquezas materiales y al esfuerzo humano. El día que tú pierdas tu trabajo, ese día también se pierde la paz. Todos los hombres millonarios y de negocios que han invertido en la bolsa de valores para aumentar su capital y hacer crecer sus ingresos, el día que la bolsa de valores pierda puntos y sus acciones bajen, ese día también se perderá la paz. Siempre la falsa paz del mundo estará ligada y estará condicionada al esfuerzo del hombre. Es decir, ahora que si tienes 2 o 3 trabajos, podrás comprar esa casa de tus sueños, pero si no, estarás siempre rentando un cuarto en una casa con otras familias, compartiendo los baños y la cocina, y también el parqueadero, y el que llegue temprano lo va a ganar, y el que no se tendrá que ir lo más lejos hasta la otra cuadra a dejar su carro. Pero la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo, amado hermano y amigo que me escucha, es una paz que no tiene nada que ver con este mundo. Una paz que no se relaciona con el esfuerzo y méritos humanos, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por eso, amado hermano, es importante creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, para recibir al Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones. Jesús vino por amor a la humanidad perdida en sus pecados, para salvarnos de la condenación del infierno eterno y darnos vida eterna en el reino de su Padre. Y déjame decirte que aunque Él está sentado a la diestra del Padre, sigue Él intercediendo por todos aquellos que se acercan a Dios para salvación. Eso lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahora, amado hermano, amigo, Jesús prometió estar siempre con nosotros los creyentes, y dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría el Espíritu Santo, al Consolador, para cuidarnos, enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en todas nuestras debilidades, y el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y el que nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vea qué hermoso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La Nueva Traducción Viviente dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La Biblia Jerusalén dice: y la paz de Dios que supera todo conocimiento. La versión católica dice: y la paz de Dios que es mayor de todo lo que se puede imaginar. Pero vea lo que sigue después. Esa paz cuidará nuestros corazones y pensamientos. Algunas versiones dicen mente. Ahora, mientras vivan en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús, o en Cristo Jesús. O sea, esa paz va a cuidar nuestro corazón y mente mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Esta paz sobrepasa todo entendimiento humano, porque no se puede explicar. No hay razón humana que podamos definir o entender a nuestro concepto
o alguna razón que justifique esa paz. Esta paz no puede explicarse humanamente. No se puede explicar el poder y efecto de Dios que causan los creyentes. Es decir, esa persona que todos los días ora y clama a Dios fervientemente y que tiene esa paz en su corazón y que se refleja en su rostro a pesar de todas las dificultades que está atravesando. Aunque él no tenga para la comida, ahí su refrigerador esté vacío, y aunque esa noche se irá a dormir sin cenar y sabiendo que se le viene el mes de la renta y que no tiene dinero para pagarla, esa persona puede experimentar la paz de Dios. Y que tal vez cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios ya se hubiera puesto a llorar, se hubiera puesto a gritar, se hubiera puesto nervioso, desesperado, a arrancarse los cabellos por todas esas adversidades que está enfrentando. Pero déjame decirte algo, amado hermano, amigo: cuando Dios está en tu vida, cuando Cristo Jesús habita en tu corazón, podrás experimentar problemas y situaciones trágicas de dolor, pero el Espíritu Santo de Dios te dará esa paz que supera toda angustia y aflicción y no te dejará que te vuelvas loco por la crisis que estás viviendo. Así te encuentres tú enfermo y vayas al doctor y el doctor te diga que tienes un cáncer terminal y que solo te quedan 3 meses de vida. En ese momento vas a experimentar el gozo y la paz que solo Dios te va a dar, sabiendo que el día de tu encuentro con Jesús se acerca. Y comenzarás a alabar a Dios y hasta el doctor se admirará de tu felicidad, que está por encima de esa trágica y triste noticia que a cualquiera le preocuparía. Y al final, amado hermano, amigo, Dios te puede sanar, porque la última palabra la tiene Dios y no el hombre. Es Dios quien nos llama a casa y Dios puede usar cualquier medio para llevarnos a casa. Una enfermedad, un accidente, una bala perdida, o simplemente te quedas dormido ahí en tu cama y ya no despiertas. Pero el Espíritu Santo en la vida de los creyentes siempre pondrá el gozo, paz, amor, paciencia. Vea que muchos que no tienen a Dios en sus corazones pierden la paciencia y explotan de nervios o de coraje porque no tienen el respaldo y el soporte de Dios en sus vidas. Y más cuando se encuentran en necesidad y angustia del sustento diario. Vea lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17. Este es uno de mis favoritos, que aunque en toda necesidad que nosotros estemos atravesando, debemos siempre mantener el gozo y la calma en nuestro Dios. Vea lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Vea, aunque no haya uvas, aunque falte el producto del olivo, es decir, que se pierda la cosecha y los labrados no den mantenimiento, es decir, que los campos queden vacíos y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque los rebaños mueran en el campo y no haya vacas en los corrales, es decir, que los establos queden vacíos. Vea lo que dice el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta debe ser la actitud correcta, de alegrarnos en Jehová, no porque veamos físicamente y con nuestros ojos pérdidas, desdichas, desgracias, cosas trágicas que aparentemente nos afectan. Nosotros tenemos vida, tenemos salud y respiramos gracias a Dios, y mientras tengamos vida sabremos que tendremos esperanza. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. No porque venga la calamidad y el dolor a mi vida voy a dejarme vencer por esa crisis, sino más bien debo esperar y confiar en Dios, que Él hará algo. Y vea lo que dice el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me fortalecerá y llenará mi vida y mi corazón de su paz, de su gozo y de su amor. Ante toda aflicción y necesidad, amado hermano, debemos dar alabanza a nuestro Dios. Debemos abrir nuestra boca en bendición y gratitud, dándole toda la honra, el honor y la adoración a nuestro Rey. Esa debe ser nuestra actitud ante la adversidad. Siempre debemos adorar a nuestro Dios en todo momento y circunstancia, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Déjame decirte que este salmista que ya murió, Julio Melgar, murió de cáncer,
pero él, cansado de su cuerpo y ya sin fuerzas, él se dispuso a cantarle a Dios hasta el último momento de su vida. Así nosotros debemos ser, no parar nuestra adoración por ninguna circunstancia, ya sea triste, dolorosa, trágica. Déjame decirte que Dios es el motivo de nuestra adoración. Eso lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 21. Ahora déjame decirte, amado hermano, amigo, qué fácil es ser agradecidos y darle alabanza a Dios cuando todo nos va bien. Pero ¿qué pasaría si viniera adversidad a tu vida? ¿Qué pasaría si viniera dolor? ¿Qué pasaría si viniera enfermedad, tristeza, luchas y pruebas difíciles donde sientes que ya no puedes con esa lucha, ya no puedes con esa carga? La pregunta es, ¿dejarías de adorar a Dios? ¿Dejarías de cantarle a nuestro Dios? ¿Dejarías de ser agradecido con Él? Es ahí donde se ve realmente quién eres tú y en quién has confiado. Y es ahí donde Dios nos sostendrá con el poder de su Santo Espíritu, trayendo la paz, el gozo y la fuerza a nuestra vida para que podamos resistir la lucha que estamos enfrentando. No importando las pérdidas físicas y materiales, Dios nos dará la tranquilidad y la calma a nuestra vida, porque solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo llenará, invadirá nuestro corazón, llenando nuestras vidas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque nosotros no podamos entender lo que está pasando, podemos sentir en nuestro interior su amor, su poder, su fortaleza, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, porque así es el amor de Dios para con nosotros los creyentes, los que le buscamos de todo nuestro corazón. Dios, amado hermano, amigo, en nuestra lucha y aflicción, Él siempre será nuestra esperanza. Y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso lo dice Romanos capítulo 5 versículo 5. Ese amor nos fue dado y vaciado en nosotros los creyentes para fortaleza, consuelo y victoria en nuestras luchas diarias, porque es por eso que en Cristo, amado hermano, amigo, somos más que vencedores. Por eso es importante vivir una vida agradable a Dios, una vida en obediencia a Dios, una vida en comunión ligada a nuestro Dios, porque sin Él, amado hermano, amigo, no somos nada sin Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, ya que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, es decir, nosotros somos las ramas. Mientras permanezcamos en esa vid, seremos nutridos por su savia y podremos dar buen fruto para Dios, pero separados de Él, nos secaremos y moriremos, porque Él es nuestra vida. Y si hoy, amado hermano, amigo, vivimos, es gracias a Dios. No podemos negar la vida que Dios nos da, la vida que Él nos presta, porque gracias a Él hoy nos ha concedido vivir un día más. La paz de Dios, amado hermano, amigo, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Dios viviendo en nosotros, trayendo reposo, descanso y alivio a nuestra alma. Solo Él puede llenar nuestro corazón de paz y gozo, y no hay nada en el mundo que pueda saciar la necesidad más profunda de nuestro ser. Solo Dios puede dar tranquilidad y la quietud, aun cuando estamos en medio del dolor, del quebranto y del sufrimiento, enfrentando luchas y adversidades que nos derriban ante la agonía de esa angustia. Pero solo Dios nos levantará y solo Dios nos fortalecerá y saldremos victoriosos solo por Él. Cuando Cristo está en tu corazón, amado hermano, amigo, así tengas 1000 problemas en tu vida, tendrás el reposo del Señor en tu corazón. Sentirás la alegría y el contentamiento, porque Él nos hace vivir confiados, llenando el vacío de nuestro interior. Amado hermano y amigo, yo no te estoy hablando de una religión, no te estoy diciendo que vengas a una religión, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo no vino al mundo a establecer una religión, sino que Él vino a darnos la salvación. Jesús no es religión, Jesús es una relación con Dios, una relación personal con el Padre a través del Hijo. El pecado nos separa de Dios, pero el sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilia con el Padre para tener comunión eterna en el
reino de su Padre. Jesús dijo que muchas moradas hay en la casa de su Padre. Él va pues a preparar lugar para nosotros, para que todos aquellos que hemos creído en Él vengamos a vivir en su presencia. Él es el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos del pecado y de la condenación del infierno. Solo en Jesús, amado hermano, amigo, tenemos la vida eterna. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Eso lo dijo en Juan 14:6. Podrás tener, amado hermano, amigo, muchas religiones. Podrás creer en Mahoma, podrás creer en Mahatma Gandhi, en Buda, en Confucio, en Zoroastro, en la Guadalupana, en los santos, y ninguna religión te dará la paz. Pero déjame decirte que ninguno de ellos dijo que era el camino para llegar a Dios. Ninguno de ellos dijo que Él vino a dar su vida por los pecados de la humanidad. Ninguno de ellos se entregó en sacrificio hasta la muerte de cruz, y ninguno de ellos se levantó de los muertos resucitando al tercer día como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sino solo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, déjame decirte, aunque te duela, vas camino al infierno. No importa cuántas buenas obras hayas hecho en la humanidad, no importa cuántas horas reces todos los días, no importa cuántas mandas y qué tan lejos hayas ido de rodillas hasta la basílica de San Judas, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, sino por la fe en Jesucristo. Él es la puerta para entrar en el paraíso eterno de Dios. Y si tú no estás entrando por la puerta que se llama Jesús, estás camino directo al infierno eterno, al fuego que nunca se apaga, al gusano que nunca muere, al dolor eterno, donde ahí será el lloro, el lamento y el crujir de dientes por toda la eternidad. Recapacita, amigo, y entiende que Jesús es el único medio de salvación, y fuera de Él no hay salvación, sino dolor y tormento. Ponte a leer la Biblia, lee los evangelios y conoce la verdad, conoce la vida de Jesucristo, a qué vino, y no hay ningún otro en que podamos ser salvos, sino solo en la persona de Jesús. Ahora, amado hermano, amigo, déjame decirte que el pecado nos separa de Dios, nos quita la bendición, nos quita el gozo y la paz. El pecado, amado hermano, nos degrada y nos hunde en el pozo de la desesperación. El pecado nos conduce al dolor, secando nuestro ser, repercutiendo nuestra vida entera y enfermando aún nuestro cuerpo, amado hermano. Y la única manera de volver a Dios y al gozo de Dios es reconciliarnos con Dios y confesar nuestros pecados a Dios. Déjame decirte que no es al hombre, no es al cura, no es al pastor, no es al obispo, no es al elder, no es al presbiterio, no es a un concilio, sino solo a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vea qué hermosa palabra. Si tú encubres tus pecados, no vas a prosperar de ninguna manera, no hay prosperidad. Pero si tú los confiesas ante Dios y te apartas de esa maldad, te apartas de ese pecado, alcanzarás la misericordia de Dios y su bendición. Aquí el prosperar no solo es las cosas materiales, sino también lo espiritual. Déjame decirte que el rey David, después de que pecó con Betsabé, él experimentó la ausencia de Dios. Él pudo sentir la separación de Dios sobre su vida. Él en el Salmo 51 versículo 12, David le expresó a Dios: vuélveme al gozo de tu salvación, ya que el gozo se pierde por causa del pecado. En el versículo 3, David reconoció su maldad y sus rebeliones, y que su pecado está siempre delante de él, y que solo contra Dios había pecado. David se arrepintió pidiéndole a Dios que lo limpiara de su maldad y que lo librara de homicidios, y reconoció que el verdadero sacrificio que Dios agrada no es la muerte de un animal, sino el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. El Señor no despreciará. Y vea después en el Salmo 32, David se expresó lo que significa pretender ocultar el pecado y no confesarlo a Dios para recibir su perdón y su gracia. En el versículo 3 dice: mientras callé, es decir, mientras guardó silencio. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras me negué a confesar mi pecado. Vea, envejecieron mis huesos. La Nueva Versión Internacional dice: mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Es decir, cuando no confiesas tu pecado a Dios, el pecado nos degrada de tal forma que nos enferma,
nos debilita y perdemos fuerzas. En el versículo 4 dice: se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvieron sequedades de verano. La Nueva Traducción Viviente dice: mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y vea el hermoso resultado final. Dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Tenemos, amado hermano, amigo, un Dios amoroso y misericordioso que espera que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón y que le entreguemos nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros pecados, para limpiarnos y perdonarnos y darnos su amor y bendición. En el versículo 10 del mismo Salmo 32 dice que muchos dolores habrá para el impío, es decir, para el malvado. Las personas que hacen la maldad, viven en la maldad, tendrán mucho dolor, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11: alégrense en Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos los rectos de corazón. Vea qué hermoso es nuestro Dios. Hay promesas de bendición para los que le busquen y se vuelven a Él. Por último, amado hermano, amigo, el pecado no es solo el hecho de que algo malo hiciste y lo quieras ocultar y pretendas ignorarlo, porque el pecado siempre estará delante de nosotros, inquietándonos, quitándonos el gozo y la paz, hasta que vengamos a Dios y le entreguemos nuestra culpa, confesándole nuestra maldad. Solo así seremos libres. Él nos perdonará y nos volverá su gozo. Ahora, el que tú confieses tu pecado a Dios y Él te perdone, no significa que sigas viviendo en tus pecados. Debes apartarte de toda iniquidad y de toda maldad y vivir en obediencia para que te vaya bien y seas prosperado. El pecado en la vida de Adán, amado hermano, amigo, déjame decirte que cuando Eva le dio de comer del fruto que Dios le dijo que no comieran, sus ojos fueron abiertos. Esto lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice que se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Déjame decirte que el pecado te hace esconderte, te hace agacharte. El pecado te pone miedo, andas temeroso y te escondes por ese mismo miedo. El pecado te causa vergüenza porque expone tu naturaleza, te causa bochorno y humillación y deshonra y afrenta de lo que Dios hizo en nosotros. Qué triste, hermanos, que hay personas que aunque se digan que son cristianos, creyentes, aún se avergüenzan de orar cuando van a comer, se avergüenzan de cargar una Biblia en sus manos. Y como vimos anteriormente, el pecado también causa enfermedad, causa la pérdida del gozo y de la paz, nos lleva al estrés, a la angustia, a la ansiedad, al miedo. Y como dice su palabra, huyes aunque nadie te persiga. Por eso mucha gente que vive en su maldad y en sus pecados no quieren venir a la luz de Jesucristo, porque viven en tinieblas y oscuridad y aman más las tinieblas que la luz y no quieren que sus malas obras sean reprendidas. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amado hermano, amigo, pasa en la tormenta. Este tema significa la presencia de Dios en tu vida, cuidándote y protegiéndote, dándote la paz, el gozo, la paciencia, el descanso y el reposo en medio de problemas, de luchas y aflicciones, para poder resistir la adversidad y darte siempre la victoria por encima de toda dificultad. Es sentir la paz de Dios en medio de la tormenta. Déjame decirte, amado hermano, amigo, la importancia de aceptar a Jesucristo, de vivir en su instrucción y su ley. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, sabremos que en este mundo enfrentaremos persecución, sabremos que en este mundo tendremos luchas, los demonios, la gente que es usada por los demonios, aún nuestra misma carnalidad, estaremos en esa lucha. Pero cuando Dios está en tu vida, en tu corazón, nos dará la fuerza, nos dará la sabiduría, nos dará esa paz, nos dará su gozo y podremos resistir. Acuérdate que solo estamos de paso en esta vida. Este no es nuestro
nuestro lugar final, amado hermano. Esforcémonos, mantengámonos limpios, santos, puros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él encuentre una iglesia limpia, pura y sin mancha. Es importante, amado hermano, que estemos bien delante de Dios, porque todo lo que estamos viviendo es temporal y pasajero. Ese trabajo que tú tienes no te lo vas a llevar. Esa casa, ese carro, ese dinero en el banco, aquí se va a quedar. Lo único importante y que realmente vale la pena es el buen testimonio y la obediencia que nosotros tengamos a nuestro Dios. Vivamos agradando a Dios, vivamos predicando, enseñando, vivamos haciendo lo correcto y sentiremos la paz de Dios. ¿No te ha pasado que cuando haces algo malo, haces pecado, dañas a alguien, Dios te habla a tu conciencia, te pone un malestar en tu conciencia? ¿Quién te dijo que te debes sentir mal? ¿Quién te dijo que experimentarás ese malestar? Es Dios que te está hablando todos los días a tu vida. Es Dios quien trata de guiarte. Es Dios quien quiere que tú te acerques. Es Dios quien quiere que tú te vuelvas, porque te quiere dar la salvación. Recibe a Jesucristo en tu vida, acéptalo como Señor y Salvador, y tendrás el regalo de la vida eterna, y aún en esta vida experimentarás el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo. Bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo, tus finanzas. Te siga dando salud, y seguiremos aquí en comunión, en contacto a través de este medio, Palabra Eficaz. Que el Señor te bendiga. Amén. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.